Tras cada botella de vino, tras cada copa, tras cada etiqueta, hay una historia. Y en toda historia hay un protagonista. Personas que de vez en cuando aparecen para cambiar la forma de trabajar, la manera de hacer las cosas. Convertir los pequeños viñedos familiares en un negocio multinacional. Esta es la historia de Manuel Arnoya. Para entender la importancia de la figura de Manuel Arnoya, hay que conocer cómo era el mundo del vino en Galicia. En un tiempo donde el vino era uno más de los cultivos de una casa. Era ese pequeno viticultor dos 1000 metros, 500 metros, 2000, 5000 metros, que facía viño para sí, o que lle sobraba o vendía. Unha parte moi grande gastábase en autoconsumo, porque as familias eran familias normalmente grandes, entonces todas esas cantidades que falamos dos 2000 kilos, máis ou menos cualquier casa os consumía. Vendíase a granel, non se vendía viño embotellado como agora, era daquela maneira. E despois o resto, todo tiña se un bar, se un amigo tal, e vendían algunha como podían. E o viño, igual. Porque antes normalmente puñese moito, nos bares puñese moito xarros destes de barro, co viño, que non había botella como agora. Un tiempo en el que las familias tenían que decidir cuáles de sus hijos podían cursar estudios y cuáles debían quedarse a ayudar en la explotación familiar. Una decisión que marcará para siempre el destino de Manuel Arnoya. Eran 6 hermanos y como no había muchos medios económicos, estudiaron 4 y 2 no. Su pasión por las viñas era porque él no pudo estudiar, porque tuvo que ayudar a su padre para sus hermanos estar en la universidad. Está mal que lo diga yo, pero era súper inteligente y solo le ofrecían salir al seminario y él pues no tenía ninguna... De todas formas siempre decía, bueno, si llego a continuar el seminario acabaría siendo obispo. Yo creo que para él lo de no haber podido estudiar y ser como un niño de aldea lo llevó muy dentro siempre. Esa es la sensación que yo tengo. De esa decisión forzada por la situación familiar surgirá su gran pasión. Vivir de primera mano el vino, desde la planta hasta la elaboración, será una constante hasta sus últimos días. Podíamos falar de viño, estaríamos 2 ou 3 anos falando de viño e quedaríamos sin tema, porque era unha persona que no tema do viño era unha autoridade. El traballaba con moita ilusión de todo o canto facía, cada proxecto que facía tiña a mesma ilusión no primeiro da obra que cando era no final, nas cosechas igual, de que todo salira ben, e que traballando se consiguen as cousas. Era unha cousa que ele daba a demostrar a todo o mundo. Para ter algo hai que traballar, senón non é nada. Pero ele era un home sin metas, era un home que lle preguntaba, dixo, usted non vai de vacacións? Dixo, pero onde mellor o pase aquí, onde me quere levar? Galicia fue cambiando y el joven Manuel Arnoya aspira por primera vez a más. Despierta en él un espíritu emprendedor que le lleva a salir del confort de la familia. Él quería crecer. Nace Manolo Arnoya. Él empezó de la nada, empezó con 100.000 pesetas prestadas de un tío, porque su padre no se las dejaba porque no se fiaba. Y su tío le dejó 100.000 pesetas y ahí empezó. Y entonces él se fue a vivir con un primo y con el que se asoció y con el que empezó a vender vino al menudeo, yendo bar por bar. Y era muy buen comercial. Me refiero, siempre decía que no había una perdiz que se le escapase. Él no quería quedarse en Arnoya, o sea, quería progresar. Su padre después estuvo muy orgulloso con él. El consumo de vino en Galicia en esos años se centraba en las tabernas, la venta de barriles y de pequeñas cantidades de vino para el consumo en tazas. Y en este mundo, un joven Manolo Arnoya recorre las calles de Ourense vendiendo puerta por puerta sus vinos. Él recuerda que dice que casi no conocía ni el mercado ni las cosas y que creía que le compraban los clientes más por la relación de amistad y porque les daba un poco de lástima un chico joven yendo
y tan trabajador yendo de puerta a puerta que por la capacidad de servicio y de producto que tenía. Éramos bastante aventajados en la toma de vinos y cosas de esas. Ya a los 16, 17 años ya empezábamos a tomar. Hacíamos carrera en los vinos. Que por cierto, pues ayudamos mucho a Manolo porque Manolo, de paso que iba a tomar los vinos, iba a vender vino, iba a cobrar las facturas, iba todo. Y entonces hacíamos un recorrido muy largo de todos los clientes. Tenía una moto, una Vespa, y al principio pues iba a visitar a los clientes por la zona de los vinos, en los bares todos de los vinos, y entonces lo ofrecía allí y después pues lo repartían en un camión y con las barricas de madera. Había un bar en la zona del Couto que decía que el vino que tenía que era de cosecha propia de él, y entonces Manolo le vendía y teníamos que ir a la 1 o a las 2 de la mañana, y entonces íbamos a jugar la partida y un café que teníamos a las 11 después de cenar, tal, y estábamos hasta la 1, y a la 1 cogía el camión Manolo, íbamos 3 o 4 a ayudarle a bajar los pivotes, llevarlos al sitio, cogerlos vacíos, subirlos y tal y cual. Lo que parece una loca inversión de un joven inexperto, pronto se convierte en una pequeña empresa que no para de crecer. Pero, ¿de dónde sale este vino? Compraba muchísimo en las cooperativas de toda España. Yo con una libreta siempre en el bolso, que ya continúo siempre con ella, y entonces se iba echando sus cuentas. Yo no sabía cómo las echaba las cuentas. Me decía, apunta tal, divide tal, y ¿a cómo me sale eso? ¿A cómo me sale tal? Hacía sus cálculos así conmigo de contable. Todo este trabajo lleva a Manolo Arnoya a un siguiente paso. Nacen las bodegas Arnoya. El joven de Carnós ya empieza a ser un empresario respetado. Y aunque nunca deja de visitar a los clientes, su pensamiento ya está centrado en crear algo que no existía en Galicia, una gran bodega que centralice todos estos vinos. Y después fue cuando montó Bodegas Arnoya. En aquel momento, cuando se puso en marcha, era enorme, las instalaciones y todo. Pues a lo mejor una de las mejores bodegas que había por España. Aquí se descargaron camiones y camiones de uvas. Y se hacía el vino aquí. Y aparte, ya digo, si abajo hacía falta echar mano, él echaba la chaqueta encima de un barril y se ponía a empujar. Ya empujaba, cargaba camiones, llenaba si hacía falta o corchaba, le daba igual. Eu os podo che contar unha anécdota. Un señor un día, todos os días ás 8 da mañán, ao chegar, catábamos os viños aí arriba. E veu un señor, e dixo, mira, facíame falta 1000 litros de viño para destilar, non sei que, tal. E el non dixolle, porque usted pode mo vender e tal, non o conocía. El non lle dixo quen era, simplemente dixo, bueno, pois si, home, so 1000 litros e tal, o precio é a tanto e tal. O señor non lle debeu gustar e preguntou, e dixo, pero aquí por encima de usted con quen se pode falar? Dixo, con nuestro señor. En la Galicia de los pequeños vendedores de vino, del menudeo, de la venta de vino en pequeñas cantidades, es necesario crear sentido de empresa. La materia prima está ahí. La capacidad de trabajo de los gallegos siempre ha sido valorada. Pero faltaba la visión empresarial, las ganas de hacer algo más que el mínimo posible. Manolo Arnoya tiene esa visión, esas ganas. Es un empresario. Es que él, yo creo que estaba haciendo una cosa y ya estaba pensando en otra. Era un trabajador incansable, o sea, su ritmo de trabajo era impresionante. 6 de la mañana estaba en la bodega, se marchaba a la 1, volvía otra vez, viajaba, o sea, era un ritmo de trabajo. Un empresario, y él lo era, ejemplo perfecto, no tiene una jornada laboral, la cabeza sigue funcionando, le sigue dando vueltas, entonces pues él solo se tomaba una semana de vacaciones. Yo tengo un montón de fotografías de mi padre y está todas con el gorro así de estar de vacaciones y el móvil, hay 500 fotos. O sea, todas está igual, con el móvil trabajando y tal. Bueno, le encantaba, entonces sí, que era una persona muy trabajadora, pero yo destacaría pues, que era una persona, aparte de muy trabajadora, muy brillante. Manolo Arnoya ya lo tiene todo. Una familia con la que disfruta, unos trabajadores que lo respetan, proveedores de vino de gran calidad, una cadena de distribución perfectamente engrasada. Pero le faltaba una última cosa:
volver al origen. Volver a las viñas. Manolo Arnoya quiere crear sus propios vinos y decide empezar en un lugar con un vínculo muy especial en la familia. Bueno, era unha zona de uva, de viño, con fama, aunque estaba sin traballar. Un dos motivos tamén que ao mellor veu que a súa esposa, que anda bueno, a Plácida, é daqui, de Sober. Entonces veo a Feira do Viño e veo el con Manolo Cabezas e tiñan en mente un proxecto de montar unha bodega neste espacio territorial e incluso no primeiro momento pensaban na zona de Quiroga e bueno, aquel día comendo ali, pues, de algún xeito se convenceu de que o sitio onde tiña que montar era neste concello, neste caso en Amandi. O sea, él siempre había estado en el vino de primer precio, que era como donde partió todo, el vino pues más barato. Y Rectoral de Amandi fue la bodega pues que él creó un poco para jugar. La mencía era desconocida para el consumidor medio. Y ya es un vino pues, en que está en otra gama, que él creó en un principio pues, con una idea eso de su disfrute, de ir los fines de semana, con una producción muy pequeñita. Que había a posibilidade, aprobou montando a bodega en pequeniño, que foi o que se fixo sempre. Esta bodega empezou cos 50.000, pasamos a 100.000, sempre fomos facendo as ampliacións, hasta 5 ampliacións que fixemos, según a necesidade da venta do viño, según a uva que había que meter. Apostou por unha terra e puxo en marcha un produto e demostrou que facendo ben, que facendo con criterio, pois se podía sacar unha rentabilidade maior do traballo. El viña aquí, tiña unha charla con toda a xente, e a xente toda estaba aí, ao carón del, explicaba o que había, porque, bueno, eu reconozo, é unha empresa. Unha das medidas que tuvemos que tomar foi facendo unha diferencia moi grande de precio, de pagar a mencía, pagar as outras uvas, para que, entonces, é a mellor forma que te entenden. O que pagas ben, pois, é o que van cosechar. Don Manuel decía que este era un traballo como andar en bicicleta, que había que pedalear todos os días para non caerse, e esa é a realidade. Creo que foi ben para ele, é para a empresa, é moito mellor para nós, por viticultores. ¿Qué supone para una región como Amandi la creación de una bodega? En primer lugar, la profesionalización. Abandonar las producciones de pequeñas cantidades. Crear un producto que pueda llegar a todos los rincones de Galicia y España. O Rectoral de Amandi é unha aposta que se fixo no seu día de facer un viño pois xoven, un viño de ano, un viño que non pasa por a barrica, é un viño moi fácil de beber, un viño orientado, incluso eso foi no seu momento unha decisión del, que era un viño orientado hacia o género femenino, hacia as mulleres, porque, bueno, había un pouco aquel machismo no viño, non? Falamos de fai 30, 40 anos, que as mulleres bebían viño casi escondidas. E a sorpresa foi, pois, bueno, houve anos que no mes de julio tiñamos a cosecha toda embotellada e en agosto vendida. Non se contaba que en tan pouquinho tempo isto dera esta subida que houve de mercado. Unha vez o viño se deu a conocer, o demos, bueno, tendido por todo Galicia, despois España. Pero tener un vino ganador no era el único objetivo de Manolo Arnoya. Ser bodeguero significa también dar algo a la comunidad. Y luchó por un segundo objetivo, uno que iba a ayudar a toda la zona a posicionarse en el mapa mundial del vino. Había que crear una denominación de origen. E foi o que tirou por montar a DIO, en medio de reunións cos viticultores, de facer as solicitudes e todo para fundar unha DIO. Créase que a ilusión de moita xente, co traballo de moita xente, aquí concorriron pois, sobre todo algúns pioneiros en diferentes zonas, pois aquí era a Rectoral e a Feira de Amandi, en Quiroga era Manolo da bodega Valde Quiroga, na zona do Sabiñao e Baristo, o que é actual Adegas Moure, e explicábamoslle o bon que podía ser o de viño da terra, o sacar unha denominación, o traballar para iso, que iso nos iba bon para ser bon para desarrollar, que iba a ser bon para eles, que os viñedos iban ir mellor, que podían vender as uvas. Se aquí non existira DO, a Ribeira Sacra hoxe non existía. Non é por o precio da uva que se paga aquí. Aquí un kilo de uva, 1,20 €, é un precio pois, moi alto para a uva. Se non se paga ese precio, o viticultor non atende as viñas por o malas que son de atender. Cuando te juntas con más gente de la zona de la Ribeira Sacra, pues le reconocen que ha sido el creador y el motor de toda la zona y de que se diera a conocer
globalmente la Ribera Sacra, pues fue mucho gracias a él. Desde que a Retoral abriu, pues foi cando sacou unha denominación de origen, e a partir de aí foi cando se abriu un camiño para que o viño da nosa Ribeira Sacra pues, empezara a funcionar, empezara a ter auge como está tendo ahora. Le llevó a hacer la viña de Amandi 7 años. Esos 7 años él estaba enfermo, la viña le dio la vida. Si estuviese ahora entre nosotros, pues estaría trabajando. Cuando Manolo Arnoya nos dejó, hubo un proyecto que quedó pendiente, un legado. Bueno, ese viño é algo que quedou pendiente, que por as circunstancias a él non deu tempo de facelo, era unha cousa que tiñamos pendiente da barrica. O sea, nos parecía que era importante tener un recuerdo especial, hacerle un homenaje, que era lo que se pretendía. Y desde luego la mejor forma era pues, con un vino. Y quisimos hacerle un de Retoral de Amandi, porque era pues, la niña bonita. En el fondo pues, es el vino que mi padre tenía como especial cariño. Y creíamos que la mejor forma de recordarlo es precisamente unirlos a los dos. Y queríamos hacer algo especial, algo de lo que sentirse orgulloso, que fuera algo único, y creemos que era el mejor homenaje que podíamos hacer, y lo hemos hecho con todo el cariño del mundo. Recogemos el testigo de crear un vino excepcional, pero sobre todo de crear algo a la altura de sus expectativas. Una manera más de seguir creciendo e innovando. E a él gustaba, e niso coincidimos moito, que nos gustaba pois facer viños, pero non na línea clásica, é dicir, viños que nos diferencien un pouco a nós. E digamos que dos millores depósitos e da uva de cepa máis antigua que nos vai entrando na adega, vámola seleccionando e fixemos unha crianza de 7 meses en barricas de roble, de diferentes robles. Y hemos hecho un vino con la mejor selección que teníamos de uvas, con las mejores barricas que teníamos, con el mejor personal que tenemos y con el mayor amor que se podía hacer. De aí a idea das barricas, que son 72 barricas, son os anos que el viviu, están numeradas do ano de nacemento ao ano de fallecemento, e o viño que, bueno, aí fixemos todo o humanamente posible para que fora o mellor viño a esas barricas. Esta es nuestra manera de honrar a un pionero, un hombre de negocios y una personalidad que ha marcado a todos aquellos con los que ha trabajado y compartido su vida. Era unha persona entrañable, superinteligente, e era capaz de ver cosas donde outros non éramos capaces de velas. No sé, es que es muy complicado decirle, era un fenómeno. Un compendio de cosas que a nivel empresa, a nivel familia, a nivel cariño, a nivel todo, era, no sé, un fenómeno. No, para mí como padre. Yo diría que es una persona que dejaba huella. Han pasado 7 años de su fallecimiento y sigues hablando y te recuerdan una anécdota, una expresión que tenía. Eu creo que a xente que levaba moitos anos con él quedounos aquelo na cabeza metido de como había que facer as cousas. Ben certo é que funcionaban ben. Entonces, bueno, que ben funciona, non hai necesidade de cambialo. E sí que vamos na línea que el trazou. Como yo le decía a Manuel cuando mi padre murió, la sombra del ciprés es alargada, pues porque cuesta. Era una persona irrepetible y nunca la vas a sustituir.